Momento. Corte raro, pero corte al fin y al cabo, ¿no? Volvemos a la segunda. Qué programa hoy, boludo. Qué programa. Fue terrible lo que le pasó. Voy a sentarme aquí. Sí. Necesito ver una chica de Reiki. Profesionalismo, concentración. Se terminó. Listo. Tenemos el momento del cuentito de Fede. Fede, hoy ¿con qué nos vas a deleitar? Te voy a contar algo que me pasó la otra vez. La semana pasada nos quedamos solos con mi hermana, entonces ella estaba cocinando, yo estaba controlando unas cosas de la mesa y mientras tanto me estoy sirviendo un vaso de agua y veo que ella agarra la tablita, agarra una cuchilla, agarra una cebolla. Y yo estaba al lado de ella y veo que agarra la cebolla, se pone seria, estamos hablando, se pone seria, mira la cebolla y le dice, permiso. La apoya en la tabla y empieza a cortar la cebolla. Permiso, le dijo la cebolla. Permiso, pone la cebolla y la empieza a cortar. Yo quedé como medio... ¿Qué pasó acá? ¿Viste? No sé qué está pasando acá. Y bueno, me reí y le pregunté, ¿qué está haciendo con la cebolla? Y me dice que vio en un video de TikTok de una que hace así videos de recetas de cocina y te tiraba el método infalible para que la cebolla no te haga llorar. Es que vos tenés que agarrar a la cebolla, mirarla fijo y decirle permiso. Tenés que pedirle permiso para cortarla. Estaba mirando entonces la tesis, estaba mirando una tesis del CONICET y leyó que después de tanto estudio llegaron a esa conclusión. ¿Sabes qué fue lo más gracioso? Estábamos juntos y ninguno de los dos largó una lágrima. Era tan simple como eso. Elijo creer. La cuestión es que yo dije, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? Bueno, yo soy un hombre de fe, así que elegí creerlo. Un hombre de fe. Exactamente. Pero recordé que a mí me habían contado uno de los motivos de por qué te hacía llorar la cebolla. Es como una especie de cuentito que te contaban cuando eran chiquito. Y lo encontré otra vez en internet y... guarda que no tenga sentido lo que está pasando acá. La cosa es así, porque hace muchos años, en alguna parte del mundo que ya no existe, y con una antigüedad que es tal que ya no me acuerdo de lo que pasó, había un huerto enorme, era despampanante, estaba lleno de plantas, flores, frutas, verduras, todos los objetos naturales que salen de la tierra. Bueno, ese huerto los tenía. Era enorme y llegaba hasta donde la vista dejaba de ver. El huerto era comunitario y no solamente era usado para pasar el rato porque era tipo jardín, ¿no es cierto? Sino que porque era tal el despliegue de colores y bellezas que tenía que la gente lo usaba como si fuese una especie de jardín. Pero al ser comunitario y al tener frutas, verduras, qué sé yo, estaba a la disposición de cualquiera que quiera ir ahí para comer sus frutos, sus verduras, aprovechar de la naturaleza, ¿no es cierto? Los más pobres frecuentaban a diario este misterioso huerto que parecía nunca secarse, a pesar de no tener ningún cuidador, y aquellos que, bueno, ya disponían de alimentos y no tenían esa necesidad, lo usaban como una especie de espacio reflexivo. Eso es un parque, éramos, digamos, los sabios y los que tenían hambre, que siempre hubo. Un día, dentro de todas estas flores y colores, aparecieron plantas nuevas. Era autosuficiente el huerto este. Pero no eran plantas cualquiera, no eran plantas comunes y corrientes, eran algo diferente, algo muy particular que destacaba de este huerto, ¿no es cierto? Algo que nunca se había visto antes. Cada una de estas plantas era particular, y más que por el color que tenían, porque primero se las confundió con flores, se las investigó, ¿no? Se las vio, los sabios iban y veían estas nuevas plantas, y veían que en su centro todas tenían una piedra preciosa especial. Muy, muy loco esto, ¿no? Algunas tenían un topacio, otras tenían un rubí. Había muchísimos diamantes, era como la piedra más común. Y solamente algunas, que eran las más raras, tenían un zafiro en el medio. Cada una tenía el color de la piedra que llevaba. Eran todas igual de espectaculares. Y ojo que algunos decían que una era más hermosa que la otra. Pero cada una como que tenía su magia, ¿no? Esta gama de colores entre las hojas y el medio. Bueno, los sabios que frecuentaban el lugar, después de mucho debate, después de verlas, después de investigarlas, decidieron ponerle un nombre. Y decidieron llamarlas cebollas. Una palabra que provenía del latín cepulla, esto está chequeado, así que es verdad. Una palabra que proviene del latín cepulla, que significa cebolleta tierna y pequeña. Tierna y pequeña eran dos palabras que le quedaban como anillo al dedo a esta nueva planta, porque era chiquitito, ¿no? Y además, bueno, qué más tierno que una piedra preciosa. La cuestión es que poco a poco, y con el pasar de no muchos días, porque fue todo bastante rápido, los pobres que iban y comían de esta huerta notaron estas nuevas plantas, estas nuevas cebollas.
Y las empezaron a sacar, ¿no es cierto? Pero no para comer, porque podés comerte una piedra preciosa, sino que las arrancaban para usar esa piedra, con el afán de volverse más y más ricos. Las peleas de quienes controlaban la huerta se hicieron cada vez mucho más violentas. Los pobres peleaban entre ellos como animales para ver quién podía garronear la esmeralda o quién era el dueño de ese último pedacito de cuarzo que quedaba enterrado en la tierra. Mientras los ricos se estaban matando entre ellos por motivos que algunos no entendían o por avaricias extremas, los sabios solamente se retomaban a mirar desde los bordes, desde la sombra de los árboles, a ver cómo los pobres se mataban entre ellos. Las cebollas vieron lo que pasaba, porque bueno, ya sabemos que no es un huerto normal. Las cebollas vieron esto que estaba pasando, y eso jamás había sido la intención de la huerta, siempre fue contribuir, ayudar, quitar algo de penar de la vida. Entonces, de manera sutil, empezaron a esconderse entre las otras plantas, creando capas alrededor de su centro, quitándole la luz a esa pequeñita piedra que en su momento brillaba, hasta volverse una bola blanca con así algunos tonos rojizos, igual que todas las demás, para convertirse en otra planta más del montón. Las trifulcas, alrededor de quien controlaba las cebollas, cesaron junto con la desaparición de las piedras. Y la huerta ya casi no se utilizaba. El problema de la hambruna había sido resuelto de otras maneras y la riqueza ya no estaba a la disposición de la huerta. Los pobres nunca quisieron solo comida, siempre buscaban algo más que el alimento. Tal vez el dinero, la avaricia, pero la huerta no podía darles eso, viendo que se mataban para conseguirlo. Un buen día, el último sabio que quedaba en el pueblo, en la ciudadela, decidió dar un paseíto por la vuelta. Daba un paseo todos los días y dijo, bueno, voy a dar otro paseíto más. Que a pesar de haber perdido esta increíble planta brillante y hermosa, no había perdido su cualidad, no había perdido sus colores o su vida. Seguía siendo lo mismo que fue siempre, un lugar despampanante para ver. ¿Y qué hace todo hombre cuando va caminando y pensando? Pateas una piedrita. Y ahí iba haciendo jueguito, qué sé yo, y pateó una bolita blanca, porque estaba ahí suelta, ¿viste? Y sin esfuerzo la bolita blanca dejó caer una a una sus capas con cada patada. Era un zafiro. Entonces sí estaban ahí. Hablando solo en un momento de pausa, preguntó al aire sin esperar que algo le responda. Todo este tiempo y solamente se habían escondido. ¿Por qué se fueron? De una manera casi milagrosa, junto con una pequeña ventisca, se escucha algo que podría haber sido una de las cebollas. Porque todos nos estaban matando, porque nuestro interior era conflictivo, así que solamente decidimos escondernos. Una segunda voz con el mismo tono, pero con casi otra personalidad, decía, sí, decidimos crear capas en esta piedra, con furia, con rabia. Una por el miedo, explicó cada una de las capas que habían creado. Una por el miedo de ser la siguiente que cortarían. Otra por el odio hacia los que nos estaban destruyendo. Una más por la supervivencia de la raza. Y la última, la más fuerte, para por fin poder sentir que somos normales. Las voces hablaban en bullicio, se quejaban, lloraban, clamaban y pedían por favor. Pero hubo una que resaltó. Algunas solamente seguimos la corriente. La verdad, no sé por qué nos estamos escondiendo, pero como todos lo hacen, no voy a cuestionar. Instantáneamente, en el medio del bullicio, un segundo de silencio hizo que el sabio deje caer su peso sobre las rodillas y rompió en llanto, intentando pedirles perdón por algo que él no había hecho, por algo que había pasado hace años. Lloraba por la tragedia, por la masacre, lloraba por el sacrificio desinteresado de algo tan simple como una planta a un ser tan despreciable como el humano. Ese día, las cebollas aprendieron una cosa además de las capas, un último método de defensa. Cada quien que corte la cebolla para llegar a su preciado centro y ver lo que tenía, entenderá todo el sufrimiento que vivieron para llegar a donde están, y que solo con el permiso serán liberados de todo cargo y culpa de la raza anterior que fue la que causó esto. El perdón sería únicamente concedido solo por aquellos que clamen por él. Es un final triste para una historia hermosa, para un lugar espectacular, que inició como algo genial. Así que cada vez que corten una cebolla y se pongan a llorar, ¿a quién deberíamos pedirle perdón?